Un saludo cordial. Mi nombre es Edgardo Peña, soy de Colombia. Soy pastor de la Iglesia La Casa y director de los ministerios que están asociados con esta iglesia. Es para mí un gusto poder estar hoy con ustedes compartiendo algunos pensamientos breves acerca de Dios cuida de mí. En este tiempo que ha sido tan difícil para todos, esos últimos años que hemos cruzado, creo que esta es una verdad importante que deberíamos rescatar y entender además. Puedo contarte algo. Primero debo recordarte algo que la Escritura dice. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La primera cosa que debo decirte a ti es, hay una promesa de Dios de protección sobre cada uno de nosotros. Es como un compromiso que Dios ha adquirido voluntariamente con cada uno y que reitera muchas veces. A Josué le dice, no temas, yo voy a estar contigo. Cuando el Señor Jesús también se despide y está a punto de ser llevado a los cielos, Él dice lo mismo, yo voy a estar con ustedes todos los días, como hablando de cada día. Jesús también dijo un día, miren, ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Si algo he como comprendido al paso del tiempo, ya en los años que tengo de vida, es la rudeza de la vida, que a veces se pone aún peor. Me suelo decir que la prueba más dura en la existencia es la prueba del tiempo, porque tantas cosas van pasando, tantas cosas tan inesperadas, tantas cosas que nunca creímos que pudieran suceder y a veces suceden. No estamos ajenos al sufrimiento, no estamos ajenos al dolor, no estamos ajenos a la enfermedad, no estamos ajenos todavía a la muerte. Despedimos a los seres amados y también nosotros eventualmente tendremos que despedirnos. Pero en medio de todo esto aparece la promesa de Dios, esa promesa de cuidar de nosotros, que tiene dos formas de expresarse de las que te quiero hablar, pero que antes de meternos en esas dos formas de expresar su cuidado, Dios reitera hasta el fin de todo. Cuando tú miras el libro de Apocalipsis, que para nosotros Apocalipsis es el sinónimo de la destrucción y realmente es otra cosa. De hecho, el solo significado de la palabra Apocalipsis es revelación, no es el fin del mundo. Y si hay un libro lleno de esperanza en la Biblia, es el Apocalipsis, que dice que al final vendrá un día donde de manera definitiva no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza. De manera que Dios desde el principio hasta el final, a pesar aún de nuestras propias equivocaciones, que a veces el dolor que vivimos nos lo procuramos nosotros mismos, desde el principio hasta el final está comprometido con el cuidar de nosotros. Y parece que es algo que le complace y es algo a lo que quiere llevarnos de manera definitiva algún día cuando venga la plenitud de la manifestación de lo que Dios es y cuando todo llegue a ser como Dios lo pensó al principio. Pero entonces aquí vienen dos cosas que debo decirte. ¿Y cómo es que Dios nos cuida? ¿Cómo es que Dios nos libra? He reconocido a lo largo de la vida dos maneras como Dios nos libra, dos maneras como Dios nos cuida. Déjame decirlas como las entiendo y las voy a explicar brevemente. Dios nos cuida librándonos de y Dios nos cuida librándonos en. Dos maneras del cuidado de Dios. Nos guarda, evita que el mal nos toque o también nos libra en medio del mal que de pronto nos ha tocado. Este es un asunto a veces complejo de entender. Muchos de nosotros asumimos que el cuidado de Dios implica ser absolutamente excluidos de sufrimiento, de dolor o de enfermedad o de algún mal. Y muchas veces es exactamente así. Creo que nosotros mismos no alcanzamos a tener una idea de cuántas veces hemos sido librados de un mal grande o de un mal mayor inclusive al que de pronto hemos visto. O incluso cuántas veces ese mal no ha sido mal, sino finalmente ha operado para evitar otra cosa mayor. Dios nos libra de, es decir, Dios trabaja de manera que podamos quedar afuera del dolor o del peligro o del riesgo
o de la enfermedad. Muchísimas veces así es como Dios opera. Creo que cada uno de los que me escuchan podrá pensar en maneras que tal vez tenga plena conciencia en las que ha visto esa forma como Dios nos libra. Y es la que preferimos, evidentemente. Todos nosotros queremos evitar el dolor, queremos evitar la enfermedad, queremos que ninguna de estas cosas nos toque, que ningún mal nos toque, ni a nosotros ni a los que amamos. Pues bien, esa es una manera evidente en la que Dios nos guarda. Pero también debo decir que no es la única forma, no es la manera exclusiva. Y de hecho, cuando nosotros pensamos que esa es la única manera, o mejor, pensamos que el cuidado de Dios significa nunca ser tocados por ninguna clase de mal, pues encontramos a veces mucha frustración cuando de pronto algún mal nos toca. Pensamos, no puede ser, si yo camino con Dios, esto no puede tocarme, o esto no puede afectarme, o ninguna clase de mal me puede tocar, porque ignoramos la segunda manera como Dios nos libra. Dios nos libra en. Esa segunda tal vez no es la que preferimos, no es la que yo por lo menos preferiría, no es la que quisiéramos tener, pero es una muy real, en la que encontramos una experiencia con Dios distinta a la que tenemos cuando Dios nos libra de. Dios nos libra en. ¿A qué me refiero? Tú tal vez recordarás textos de la Escritura donde el profeta Isaías, por ejemplo, inspirado por Dios, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y no te anegarán, no te ahogarás. Mira qué interesante, no dice si pasas por las aguas, sino dice cuando pases por allí, dando por sentado que tendremos que cruzar por clases de aguas, dificultades diferentes, pero que Dios en medio de la dificultad nos va a librar. O también dice, y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti, o cuando pases por el fuego, mejor. La llama no arderá en ti porque yo soy tu Dios. Tampoco está diciendo que eso no pasará, sino que seguro en algún momento pasará, pero Dios estará allí con nosotros. Hay un ejemplo impresionante en la Biblia que tal vez podemos entenderlo mejor ahora con todo lo que hemos pasado a través de esta pandemia en el mundo entero. Y es cuando 3 jóvenes son echados por el rey Nabucodonosor al horno de fuego y él calienta el horno doble al doble. Y después, en un momento dado, se arrepiente y va a mirar no sé qué clase de horno, cómo funcionaba, cómo podía tener acceso para ver lo que pasaba. Y cuando miran hacia adentro del horno, encuentran que ya no hay 3 caminando. Claro, alguno diría ya no quedaba nada. No, ahora habían 4 caminando, había uno más. Uno en medio de ellos, uno caminando con ellos. Yo he aprendido esto, que Dios no se queda, que cuando Dios nos libra en medio de las circunstancias, Dios no se queda afuera como un espectador contemplando en silencio nuestro sufrimiento, sino que Dios se hace parte de nuestro sufrimiento. Dios camina con nosotros, aunque a veces nosotros en momentos así no lo experimentemos. Ese es el cuarto que está con nosotros. Daniel no fue librado del foso de los leones. Daniel fue librado en el foso de los leones. Creo que muchos de nosotros tendremos historias para recordar de momentos que han sido así, en los que hemos sido guardados por Dios, pero de esta segunda manera, en los que hemos sido protegidos por Dios, en los que hemos sido cuidados por Dios, pero no librados del momento malo, sino librados en medio del momento malo. Y a veces, seamos sinceros, ya no sabemos qué puede ser mejor. Porque cuando somos librados de toda clase de mal por completo, no experimentamos ciertas cosas de Dios, ni crecemos de cierta manera como cuando somos librados en medio de la dificultad o del dolor o de la enfermedad o de la tristeza. Podemos contar por esta época muchos dolores que hemos vivido, muchos, unos más, otros menos, pero como está escrito, creo que podemos decirlo de verdad, hasta aquí nos ha traído el Señor. La promesa es segura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está comprometido a cuidar de nosotros y a librarnos a nosotros. Pero hay 2 maneras como Dios lo hace. Dios nos libra de y Dios nos libra en. No olvides nunca esto, pero siempre, siempre Dios nos libra. Recibe un abrazo de amor de tu amigo desde Colombia y una palabra de aliento
Recuerda que no estás solo, el Señor ha prometido que estará contigo hasta el final de los tiempos. Dios te bendiga.